hermano. Una de las cosas que a mí siempre me ha bendecido mucho. En el camino de Dios siempre he creído, hermano, que acompañado de una buena palabra necesita una buena alabanza. Amén, amén. Le decía yo a Seth, mira, el Señor ponía en mi corazón este canto y más o menos así, y sabe, esa es una de las cosas que cuando la palabra de Dios dice que Eliseo decía, tráiganme un tañedor. La diferencia entre un músico y un tañedor es que el músico sabe tocar, pero el tañedor hace que la presencia de Dios baje. Amén. Denle un aplauso al Señor, hermano. Nadie es como tú, Señor. Nadie es como tú. Aleluya. Muy bien, entonces, hermano, nos quedamos y libró David a todos los amalecitas que habían tomado. Asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Muy bien. Le decía yo al principio que una de las cosas terribles en este camino es que la mujer es propensa. La mujer es muy propensa a los ataques del adversario. Muy propensa. En esta experiencia ministerial, que Dios me ha permitido, yo espero poder terminar todos los temas que me han dado el privilegio de dar. Hoy es miércoles, ¿verdad? Bueno, mañana jueves todavía seguiremos con los otros temas que me faltan. Aquí el apóstol quiere que yo ministre una noche. Bueno, esta noche no puedo porque tengo que ir a otro lado. Tal vez será la noche del día de mañana. Amén. Bueno, entonces vamos a poder mirar, hermano, como el libertador. Una vez que se ha identificado como libertador, lo primero que tiene que hacer es llevar libertad a casa. Empezando por la esposa. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que Dios decretó desde el principio. Dios decretó desde el principio que la mujer, su simiente de la mujer tendría problemas con la simiente de la serpiente. ¿Cuántos dicen amén? Entonces desde ahí fue el decreto en que la mujer iba a estar en lucha. Entonces la responsabilidad de un libertador es traer libertad a la esposa. ¿Por qué? Si nosotros vemos, hermano, la realidad en la cual se enfrentó, la realidad a la cual se enfrentó Eva, es algo que tiene que ver, hermano, algo que tiene que ver mucho con la libertad que la esposa debe tener. ¿Por qué? La mujer muchas veces, hermano, es presa, no quiero decir fácil, pero es una presa de la serpiente. Es decir, la serpiente siempre viene a atacar a la mujer, porque es un decreto que quedó establecido desde el huerto. Entonces la serpiente siempre con sus artimañas, dice la palabra de Dios, cuando Pablo habla con los Gálatas les dice, me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, ¿se recuerda? Entonces la mujer siempre es susceptible a los ataques del enemigo. Entonces la mujer tiene que estar libre. Diga, la mujer tiene que estar libre. Otra vez diga, la mujer debe estar libre. Entonces póngame atención. Uno de los principales errores en los cuales la mujer cae y es presa de la serpiente es cuando la mujer le da lo mismo oír la voz de Dios,
la voz de su esposo que cualquier otra voz. Una mujer puede cometer ese error. Puede cometer el error de que le dé lo mismo oír la voz de Dios o la voz de su esposo o la voz de la serpiente. ¿Por qué? Porque si Dios le dijo a través de su palabra a Pablo que la mujer tendría que caminar con su esposo como cabeza. ¿Cuántos dicen amén? O sea, no es un invento nuestro, no es un invento. Pero si a la mujer alguien le enseña y a la mujer alguien le predica y le dice es que usted es igual que el varón, en creación sí, diga en creación sí, diga en ministerio también, pero en la casa no. En la casa la cabeza es el varón y el que habla ronquito es el varón. Si una mujer habla ronquito en la casa, hay que liberarla varias veces. Amén. Entonces el problema es que cuando la mujer escucha que alguien le predica y le profetiza y le dice, y tú esto y tú lo otro, y yo no miro como mira el hombre, y yo te puse a la par de él y a la par de él vas a caminar. Claro que sí, pero todo con el debido orden que Dios puso. Cuando tú oyes una voz que te saca del plano de la palabra de Dios, entonces le estás dando oído a la serpiente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí estamos de acuerdo? No estamos dando un tema machista ni un tema antimujer, no. La mujer es una grande bendición. ¿Mande? ¿Mande? Es que es lo que le digo, porque el problema es que, acuérdense lo que le dije hace rato, una persona libre es la que no se sale del escrito está. Un verdadero discípulo es el que permanece en la palabra, y el que es libre es el que está en la palabra. El que conoce la verdad es el que está en la palabra, no es el que se imagina cosas. ¿Por qué? Le repito, Dios creó a la mujer y no le dijo a la mujer, ahí le vas diciendo al Adán cómo hacer las cosas, ¿no? Le dijo, le haré ayuda idónea. Diga, ayuda idónea. Pero en el ámbito espiritual, les repito, en el ámbito espiritual, el Señor nos pone a un mismo nivel en el ámbito espiritual, no en la casa. En la casa el marido es la cabeza y la mujer es la que tiene que caminar en obediencia y en sujeción. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, póngame atención. Uno de los problemas más terribles que usted se puede encontrar es, le repito, cuando la mujer oye una voz que la quiera poner a nivel del hombre. Esa persona está oyendo la voz de la serpiente. Ni siquiera está valorando la voz de Dios y ni siquiera está apreciando la voz de su cabeza. Número uno. Número dos. La mujer vio. Cuando una mujer es desviada su visión de la visión divina, no de la visión humana, porque la mujer vio que el fruto era codiciable para alcanzar sabiduría. Diga conmigo, cuando la mujer vio, cuando la mujer pierde la visión divina, pierde la visión de su esposo por una visión que le muestra algo o alguien más, está siguiendo la visión de la serpiente. ¿Me explico? Está siguiendo la visión de la serpiente. Por eso es que le digo, el fin de año pasado predicaba yo en la iglesia un tema para familias, para matrimonios, un tema que le llamé los 7 divorcios, porque según la palabra divorcio, el significado de la palabra divorcio, la palabra griega para decir divorcio, es apostatar o echarse para atrás. Entonces yo le enseñaba a la iglesia cómo hay 7 divorcios en los matrimonios.
Y muchas veces los matrimonios ya pueden estar divorciados aunque viven juntos. Y solamente están ahí por muchos pretextos, por costumbre, por compromiso, porque qué dirán, muchos porque dicen, porque pues ya estoy viejo, ya para qué, pues total, ya me aguanto, pues total. Aló. Pero muchos están divorciados porque en la Biblia hay 7 cosas en las cuales la gente se divorcia. Entonces hay divorcios afectivos, cuando los afectos, las emociones, el amor, es decir, como le digo que la palabra divorciarse es echarse para atrás. Cuando alguien ya se echó para atrás y usted se da cuenta, porque no necesita decirle a nadie que el amor ya no es el mismo amor del principio, entonces ya lo demás es hacerse tontito. Aló, que nadie mejor que nosotros mismos nos damos cuenta que las cosas no son como al principio. Nos damos cuenta nosotros que al principio, hermano, todo es dulzura, todo es amor, todos son piropos, todos son unos tremendos besos santos que se toca la campana uno a otro así, clan, clan. Y después se da unos besos, hermano, que ni de pollito, hermano. Ya si bien le va, le dan un beso en la frente. Ahí nos vemos, mi amor. Y viene y ya vine, mi amor. Entonces la mujer dice, si cuando éramos novios este ingrato parecía pulpo, le salían manos por todos lados. Entonces era ya nomás un besito en la frente, pues no. No me diga que no se da cuenta que le van a decir como en Apocalipsis, ya no está el primer amor, ya no está. De esa manera, le repito, cuando la mujer se divorcia en la visión, cuando el esposo dice, vamos a hacer esto, y la mujer dice, pues hazlo tú, punto. Tú lo tuyo y yo lo mío, y punto. Ya. Están divorciados en uno de los diferentes 7 divorcios que existen. Por eso, imagínese, pobres de nuestros hijos, hermano, que lo miran a usted como es con la esposa, con el esposo, y que lo ven y que ellos creen que así es como se debe de ser. Por eso cuando la mujer pierde la visión de Dios, la visión de su marido, y hace caso de la visión de otro, está haciendo caso a la visión de la serpiente. La serpiente le está cambiando la visión. Entonces, número 3 dice, vi y codicié. Diga, codicié. Entonces, cuando la mujer codicia, ¿por qué cree que la mujer se quiere sentir igual que el hombre? Porque codicia el ministerio que Dios le dio al hombre, codicia la autoridad que Dios le dio al hombre, codicia lo que Dios le ha otorgado al hombre. Y déjeme decirle una cosa, hermano, si Dios es el que lo da, diga, Dios lo da. Si no hay ningún mérito en esto, hermano. Cuando usted mira, hermano, mire, yo he visto mucha gente, muchas mujercitas lindas, bellas, incluso espirituales, incluso bien intencionadas, pero gracias a los programas de televisión, hermano, que hay ahí, gracias a esa televisión enlace, y que ahí sacan, venga la compañía de Déboras. Entonces, por todo el mundo hay un montón de Déboras. Por todo el mundo, toda la mujer se siente Débora. Por todo el mundo en las iglesias ponen grupo de mujeres, las Déboras. Devoradoras han de ser. Y empiezan a creer y a sentirse las Déboras. Y empiezan a pensar que su esposo no sabe, no puede. Empiezan a ver a su pastor sin visión, empiezan a ver a su pastor que no está avivado, empiezan a ver a su pastor que está cerrado, empiezan a ver, dicen, no, es que mi pastor está cerrado, no, y es que mi pastor no tiene unción, y porque yo vi en enlace que las Déboras y todo, y van y empeñan su reloj, empeñan su plancha y compran su pasaje y vamos a la compañía de Déboras, y regresan y se devoran al esposo. Casi lo quieren quitar y ponerse a pastorear ellas. Óigame, hermano. Aló.
Diga, la mujer tiene un lugar de privilegio y un lugar necesario cuando hace lo que Dios le dice. ¿Me está entendiendo? Igual el hombre no va a pensar que no, no va a pensar que el hombre, olvídese la máxima creación. Sí, somos lo máximo, pero bueno, yo no tengo la culpa, le repito, cuando Dios creó al hombre lo vio y dijo, era bueno en gran manera. Yo no tengo la culpa que no haya dicho nada de la mujer, hombre, ¿verdad? Pero con la mujer también ha sido bueno, no voy a pensar que no. Cuando resucitó, ¿a quién se le apareció primero? A la mujer, porque así va a llegar el mensaje más rápido, así se corre la voz más rápido, dijo. Como que dijeron arriba, ¿a quién le decimos que resucitó? Para que se sepa pronto, a la mujer, ¿no? Dijo. Aleluya. ¿Mande? Perdóneme. ¿Quién? Entonces le digo que una de las cosas por las cuales muestra que David tenía que liberar a sus esposas es precisamente porque el ataque está decretado desde el principio, la serpiente contra la mujer. Entonces, una mujer que no entiende o no cree en los principios bíblicos, le repito, es un terrible peligro. ¿Por qué? Todos nosotros nos damos cuenta que una de las cosas más terribles que siempre se le achacan a la mujer es el matriarcado. La gente piensa que el espíritu de Jezabel es el matriarcado. No, el espíritu de Jezabel es algo más profundo y más ancestral y que no tiene nada que ver con el matriarcado. ¿Por qué? Porque hay muchas mujeres que no tienen la culpa de tener esposos sin personalidad, esposos sin carácter, que no toman su lugar ni su responsabilidad en lo que tienen que hacer, y entonces la mujer lo tiene que tomar. Ahí no existe ningún matriarcado, al contrario, ahí existe una mujer sabia que sabe edificar su casa. Ahí existe una mujer sabia que dice Proverbios 31, sabe poner vestiduras dobles en la casa. Es decir, cuando ahí se ve que la mujer es la que aprende a que los hijos estén cubiertos y no descubiertos a causa de un esposo que descubre a la familia. ¿Me explico? Pero, le repito, el decreto está en Génesis, tu simiente contra la simiente de la mujer. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, quiero que pongan atención, por favorcito. Dice que codició el fruto porque vio que era agradable para alcanzar sabiduría. Cuando la mujer quiere alcanzar sabiduría a su manera, tiene que entender que la Biblia dice que hay una sabiduría que es terrenal, animal y diabólica, y una sabiduría que es de lo alto. ¿Cuántos dicen amén? Una sabiduría que es de lo alto. ¿Cuál es la sabiduría que pretende alcanzar la mujer? Si usted le pregunta a cualquier mujer que está a su lado y le va a decir que la de lo alto, ¿cómo cree que le va a decir que la otra? Pero si le preguntáramos cuál es la diferencia entre una y otra, no sabría. Porque tendría que leer Proverbios 8, la sabiduría que estaba con el Señor, y Proverbios 9, la sabiduría caída. ¿Me está entendiendo? Tendría que darse cuenta cuál es la sabiduría de lo alto y cuál es la sabiduría caída. Proverbios 8 se va a encontrar usted la sabiduría de lo alto, la que estaba con Dios, la que caminaba con Dios, la que miraba cómo hacía las cosas Dios. Pero vea la sabiduría de Proverbios 9, dice, ella hacía sus cosas por separado. No estaba al lado de Dios mirando cómo hace y aprendiendo, sino Proverbios 9 dice, labró sus 7 columnas, puso su mesa aparte, mató sus propios bueyes, mató sus propias cosas, y usted se da cuenta cuál es la sabiduría que está buscando, cuál es la sabiduría que está adquiriendo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es, hermano,
que nosotros tenemos que analizar, que cuando vamos a ver la necesidad de libertar a la esposa, tiene que ubicar qué es lo que le está pasando. ¿Qué es lo que le está pasando? Imagínese usted, por ejemplo, imagínese usted en el caso de un servidor. En el caso de un servidor, muchas veces vienen los hermanos pastores y me comentan y me dicen: hermano, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Fíjese que tengo muchos conflictos con mi esposa. Estoy siendo pastores. ¿Por qué? ¿Por qué tienes conflictos? Bueno, es que el problema es que usted sabe todo lo que la obra requiere. La obra requiere orar, estudiar, visitar, atender gente, prepararse, meterse con Dios. Y obviamente que a veces no tengo el tiempo suficiente para estar con ella o con mis hijos. Entonces yo le digo que esa no es excusa, que es una falta de administración del tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Es una falta de administrar el tiempo en el ministerio y una falta de conocimiento para administrar, poner las prioridades. ¿Cuáles son las prioridades según la palabra de Dios? ¿Cuántos dicen amén? Pero viene un segundo problema. Dice, bueno, el problema es que también, hermano, la economía. La economía, ¿por qué? Porque, hermano, el pastor se ve ante la problemática, llega al fin de mes y se encuentra hasta la disyuntiva: pago la luz, pago la renta, pago el predio, pago el teléfono, o pago a mi casa, o le doy de comer a mis hijos. ¿Qué hago si no alcanza? ¿Qué hago? La mujer, con justa razón, dice: yo no sé si te alcanza o no te alcanza. Mis hijos necesitan comer. Punto. No hay de otra. Punto. ¿Me explico? Entonces los pastores piensan: es que mi esposa no me comprende. No, no es que no te comprende. La esposa está en su posición de esposa, que tú le des y ella administrar lo que tú le das. Punto. La palabra de Dios dice que el que no suple para los suyos, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que sucede? Entonces, cuando la mujer está en problemas, necesita ver cuál es el origen del problema. No pensar que no le entiende, no pensar que no le comprende, porque eso es lo que la mayoría de la gente piensa, que no le entiende o que no le comprende, pero no es el origen del problema. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuál es el origen del problema? ¿Cuál es el origen que trae el problema? Póngame atención. ¿Cuál fue el problema del cual tuvieron que hacer una liberación a Sara? ¿Por qué cree usted que Sara tuvo que ser libre? ¿Por qué cree? Usted ha de pensar y dice: hoy no sabía cómo tenía que ser libre de Sara. Dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que Sara habló con Abraham y le dijo: echa a esa mujer, porque su hijo no heredará con el mío. ¿Se recuerda? Pues ella es esclava, pero ella era esclava de la esclava, porque ella le hizo a su esposo que tuviera el hijo de la esclava. Entonces tuvieron que librarla de la esclava y del fruto de la esclava. ¿Me está entendiendo? Pero el problema no era liberarla de la esclava ni del fruto de la esclava, sino que había que liberarla de que ella quería hacer las cosas a su manera y no las cosas a la manera de Dios. ¿Cuántos dicen amén?
Cuando uno hace las cosas a su manera, uno queda esclavo de las cosas a la manera que los hace uno. Y los frutos de las cosas que hacemos son los que nos van a mantener esclavizados a haber desobedecido a la voz de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que a Sara Dios le dijo, le dijo a Abraham, perdón, escucha a tu esposa y libérala de ese hijo. Entonces dice, Abraham tomando a Agar y al hijo y les dio pan y agua y los encaminó al desierto. ¿Cuántos dicen amén? La tuvo que liberar, pero tenía que saber cuál era el origen, de lo que le estaba oprimiendo. ¿Por qué? Dios le prometió un hijo a Abraham. Abraham tenía que esperar, pero ¿quién se precipitó? Por eso es que a veces le repito, la mujer, cuando la mujer quiere alcanzar algo diferente manera de lo que Dios se lo va a dar, queda esclavizada y tiene que ser liberada. ¿Cuántos dicen amén? Hay una cosa muy importante. Hay una cosa muy importante. La mujer le han dado unos sentidos más sensibles. La ciencia misma dice que la mujer durante su embarazo dice que alcanza un 300% de mayor sensibilidad. Que cuando la mujer está embarazada, hermano, dice que entra en una dimensión de un 300% de mayor sensibilidad, hermano. Por eso es que usted mira que es muy fácil lastimar, dañar a una mujer embarazada, porque entra en una sensibilidad tremenda. Entonces, pero no solamente en la etapa del embarazo, la mujer es más sensible bíblicamente hablando. ¿Por qué? Porque precisamente ese es el punto donde la serpiente sabía a quién dirigirse. La serpiente sabía que si se dirigía al hombre, es muy probable que el hombre ni se diera cuenta, es probable que el hombre ni hubiera hecho caso. Sin en cambio, la mujer, como tiene los sentidos abiertos, sabía que era más propensa a llegar y tocarla. ¿Cuántos dicen amén? Y eso se ve reflejado en la vida diaria. Por eso es que cuando vemos nosotros la actitud de Sara, no vaya a pensar que era una actitud, hermano, de rechazo, de rebeldía, no, sino era una actitud de tomar las promesas de Dios. Dios dijo que va a dar un hijo. Bueno, pues si yo no puedo, de aquí puede venir. Pero vinieron los conflictos y se dio cuenta que no era lo que Dios había dicho. Y otra vez sus sentidos agudos y abiertos dijo, la liberación es que me libres de la esclava y que me libres de su fruto de la esclava. No sé si me explico. Quedó esclavizada por ella misma y supo cómo tenía que ser liberado. Entonces, el esposo tiene que analizar a la esposa y la esposa tiene que estar convencida si necesita o no necesita una liberación. ¿Cuántos dicen amén? No sé si me doy a entender. No es que el hombre va a llegar y a ver, pues dijeron ahí que no. Yo le estoy enseñando con la Biblia. Si tiene algo, tiene. Si no tiene, no le estés pulgando. No va a hallar nada. Si hay, y si no, no tiene que estar ahí, hermano. ¿Sí me explico o no? ¿Era evidente que Sara tenía algo o no? Claro, siempre estaba de malas siempre. Siempre de malas y pensando, no, mi hijo no va a heredar con esta. No, esta échala de aquí, esta esclava se burla de mí. Era evidente que algo tenía. ¿Sí o no? Entonces, hermano, nosotros los varones tenemos que darnos cuenta si la esposa tiene algo. ¿Sí o no?
Fíjese que mi esposa es, mi esposa es así muy, muy aguda. Luego muchas veces mis hijos le dicen, ya vine mami, Dios te bendiga, su beso y todo. Y ya van caminando y de repente como que se dan cuenta que no les contestó. ¿Estás enojada, mami? ¿Me hiciste algo para que esté enojada? Pues no, entonces no me preguntes. Ya se vuelve a ir y todo. Bueno, es que sí, llegué tarde entonces sí sabes que hiciste algo. Sí, es que llegué tarde porque, ¿no? Por lo que haya sido, no fuiste capaz de hablar para decir voy a llegar tarde. ¿Sí me explico? Pero entonces uno se debe dar cuenta que tiene algo. Uno te va a dar cuenta cuando hay algo por el trato, ¿sí o no? Entonces, cuando la esposa y el esposo miran que el trato no anda bien, tiene que saber que hay algo. Diga conmigo, hay algo. Y ahora a los libertadores nos toca saber qué es lo que tiene. ¿Qué es lo que tiene tu esposa? Mire, ¿qué es lo que tenía Ana, la esposa del Cana? ¿Qué tenía, hermano? Pero amargura. ¿Pero por qué tenía amargura? ¿Por qué? A ver, ayúdeme ya que dijeron amargura. ¿Por qué? Porque no tenía hijos. ¿Qué le decía al Cana? Dame un hijo. ¿Y qué le dijo el Cana? Pues que yo soy Dios. No está en mí el dártelo. Entonces, ella no estaba peleada con su esposo. Diga, no estaba peleada con su esposo. Diga, pero había algo. Había algo. Pues puede ser que tu esposa no está peleada contigo. Ahora está peleada porque no le entras con el gasto. Ella te ama, te quiere, pero no le entras, es irresponsable. Entonces no vayas a decir, a ver, te voy a liberar. No, espérame tantito. Espérame tantito. El Cana le dijo, pero yo qué te hice, ¿qué? ¿Acaso yo soy Dios o qué? ¿Sí o no? Él asumía su responsabilidad. Él dijo, lo que yo tenga que hacer lo hago, pero yo qué hago, en mí no está darte eso. ¿Sí o no? Ok, ahí no la liberó él. ¿Qué fue lo que la liberó? Ahí la mujer fue al templo, se metió, derramó su alma, el sacerdote creyó que estaba borracha. ¿Se acuerda o no? ¿Qué le dijo el sacerdote Elí? Oye, mujer, si te la tomas, pues contrólala. No, ¿no le dijo así? ¿Cómo le dijo? Digiere tu vino. Pues, en otras palabras, si te la tomas, contrólala. Ella le dijo, no, mi distinguido sacerdote, será usted muy sacerdote, pero yo no estoy borracha. ¿Verdad que sí? Y entonces dice, mi alma está amargada. Ok, ¿cómo librar a la mujer de la amargura? Primero tiene que identificarla, diga identificarla. ¿Qué puede amargar a una esposa en un matrimonio? Falta de amor. Falta de amor. ¿Qué cree que pueda amargar a una mujer en el matrimonio? Insatisfacción, ¿qué más? Falta de responsabilidad del esposo. ¿Qué más cree que puede amargar a una mujer? ¿Perdón? Falta de comprensión, falta de dinero, ¿perdón? Intolerancia. ¿Qué más cree que puede amargar a una mujer? ¿Perdón? Falta de comunicación, infidelidad o falta de fidelidad. Hay muchas cosas que pueden amargar a la esposa, pero le pregunto, ¿puede uno echar fuera el espíritu de amargura y va a quedar todo si mire cuántas causas lo provocan? Por eso es que esta mujer amargada
no iba a ser liberada de un espíritu de amargura, porque ella estaba frustrada por no tener un hijo. ¿Qué la iba a librar? El hijo. ¿Me explico? Entonces usted no puede generalizar una liberación para una mujer. Tiene que saber exactamente qué es lo que está pasando. ¿Me está entendiendo? Tiene que saber exactamente qué es lo que está ocurriendo. Ahora, fíjense bien cómo David, al liberar a sus dos mujeres, liberó a sus dos mujeres de las manos de Amalek. Y Amalek representa la carne. Amalek es una guerra de generación a generación. Amalek es una guerra de generación a generación. Usted lo puede leer en el libro de Éxodo. Cuando Dios habla con Moisés, le dice: tendrás guerra con Amalek de generación a generación. Amén. ¿Estamos aquí? Entonces fíjese bien, póngame atención por favor. ¿Cómo es importante ubicar qué es lo que tiene? Las dos mujeres de David, estamos en 1 Samuel 30, 1 Samuel 30. ¿Qué dice? Libertó David a sus dos mujeres. ¿Cómo se llamaba una? Ahinoam. ¿Y la otra? Abigail. Quiero que ponga atención. Le repito, Amalek representa la carne. Amalek representa la carne. Amalek representa la lucha que el pueblo de Israel iba a sostener. La lucha que el pueblo de Israel iba a sostener durante todo el tiempo de las generaciones al salir de Egipto. Cuando una persona es liberada, su principal lucha luego lo va a hacer con la carne para mantenerse libre, para mantenerse libre. Amén, amén. Ok, entonces póngame atención. ¿Alguien sabe lo que significa el nombre de Ahinoam? ¿No habrá alguien que se llame Ahinoam por aquí? No. ¿Qué significa Abigail? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe qué significa Abigail? Tampoco hay ninguna Abigail por aquí. Quiero que ponga atención. Abigail es un nombre compuesto. La palabra Abe, cuando usted mira Abe o Abi, como Abba padre, ¿verdad? Abba, Abijail, Abicail, el nombre, quiere decir padre de gozo, padre de gozo. Entonces, a veces de que hay que librar a la mujer, que la mujer ha perdido el gozo, la mujer ha perdido su gozo. Por eso le decía hace un momentito, ¿por qué la mujer pierde el gozo? ¿Por qué? Porque quedó cautiva de la carne, porque perdió su gozo. Si una mujer, hermano, pierde su gozo, le pregunto, ¿cómo podrá ser aquel matrimonio si la mujer ya perdió el gozo? ¿Cómo podrá ser? Y el otro nombre, fíjese bien, el otro nombre de Ahinoam, ¿qué significa Ahinoam? ¿Alguien sabe? Ahinoam significa hermanado, hermanado, hermanada o hermandad. Hermanado a alguien, hermanada a alguien, hermandad.
Fíjese bien. ¿Alguien sabe cuántas mujeres tenía David? ¿Cuántas tuvo David? ¿Mandé? No tantas. No, su hijo 1000, su hijo. Salomón 1000. Pero David, ¿cuántas mujeres tuvo? ¿Alguien sabe? David tuvo 8 mujeres. David tuvo 8 mujeres, usted lo puede leer en el libro. ¿Cuántas mujeres tuvo? ¿Cuántas mujeres tuvo? ¿Ya la encontraste? Bueno, usted lo puede encontrar en la Biblia. A ver si la encuentran ahorita por ahí esto. Si no, ahorita. Póngame atención, por favor. Entonces, el otro problema de su otra mujer era que la trataba solo como una hermana. Por eso su nombre quería decir hermanado a, hermanada a o hermandad. ¿Sabe, hermano? ¿Sabe qué terrible es cuando la gente entra en el Evangelio y ya solamente en el matrimonio se tratan como hermanos? O sea, ya no como esposos, sino como hermanos. ¿Sabe qué terrible es? La esposa es la esposa, diga. A ver, diga, la esposa es la esposa. La esposa tiene un lugar que Dios le dio, no es un invento del hombre. Entonces, cuando se le quita el lugar, es la responsabilidad. ¿Por qué? ¿Sabe que en las iglesias uno de los problemas más terribles que hay en las iglesias es que casi siempre la esposa del pastor es menospreciada? Casi siempre la esposa del pastor es menospreciada. Casi siempre la gente mira al pastor, uy, el pastor y todo. Pero a la mujer la menosprecia. Y a mí me han comentado esposas de pastores: hermano, a mí no me gusta acompañarlo porque, pues hermano, yo siento que no me da mi lugar. Desde que llegamos a la iglesia, él todo le preguntan a él, todo le dicen a él, todo. Entonces yo, ¿para qué voy, hermano? Voy y me siento hasta atrás con mis hijos y punto. Y entonces yo le comentaba al pastor, le dije: ¿por qué no honras a tu esposa? ¿Por qué no le das el lugar a tu esposa? Yo conozco muy poquitos siervos que aprenden a honrar a su esposa como lo que es, porque la Biblia dice que ya no son dos sino una sola carne. ¿Cuántos creen eso? Entonces yo por eso siempre en la congregación, a mí cuando alguien dice que me honra, y yo le digo: quiero ver la honra que me tienes con mi esposa. Honras a mi esposa, me honras a mí. Honras a mis hijos, me honras a mí. Pero si tú piensas que nada más, y que quieres hacer a un lado a mi familia, completamente equivocado o equivocada estás. ¿Sí me comprende? ¿Por qué? Póngame atención. Cuando Jacob se iba a enfrentar a su hermano Esaú, que venía de regreso de la tierra de Labán, cuando venían le dijeron: tu hermano Esaú ahí viene. Dice la palabra de Dios que hizo 3 campamentos, diga 3 campamentos. Entonces dice la Biblia que envió un campamento por delante. ¿Cuántos dicen amén? Y luego dice que envió otro campamento. Y él se fue hasta atrás. Y acá atrás dejó a su esposa y a los hijos. Entonces yo le digo a los pastores: si tú, en lugar de poner al frente a tu esposa, tú la quieres poner atrás, pues no esperes que otro la ponga al frente. Que la debe de poner al frente eres tú. Que la gente debe ver que el que la pone al frente eres tú. ¿No quieres que la gente te la honra si tú no la honras? ¿No quieres que la gente te la respete si tú no la respetes? Pero si tú la respetas, si tú la honras, si tú la pones al frente y tú la pones a la par contigo, muchos no lo van a entender. Pero que no lo entiendan, no están contigo. Pero el que lo entienda, sí está contigo, punto.
porque tiene que entender lo que la palabra de Dios dice. Entonces, David tenía que librar a sus dos mujeres, porque una dijo: yo ya no tengo gozo. Pues ¿qué gozo va a tener con 8? Imagínense. Ya andaba toda triste y bueno, ¿y cómo te puedo librar, mi reina? Pues yo ya no tengo gozo ya. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Usted conoce cuál es el síndrome de Mical? El síndrome de Mical. Mical fue la primera esposa de David. ¿Se acuerda? Todo el mundo siempre que menciona a Mical, ¿qué le hizo Mical a David? ¿Alguien se acuerda? ¿Ah? Lo menospreció. ¿Por qué? Porque le danzaba a Dios. Dice que lo miró y lo menospreció. Pero ¿sabe cuál es el síndrome de Mical? Lo que todo el mundo dice es que Mical menospreció a David. Y hoy en día hay mucha gente que así menosprecia a su esposo. Pero la cosa es que no es que la esposa lo menosprecia porque la esposa está mal. ¿Quién menospreció primero a quién? ¿David a Mical o Mical a David? David la menospreció primero a ella. ¿Sí me está entendiendo? David la menospreció, hermano. Si la Mical lo amaba, si cuando Saúl lo quería matar, la Mical no lo desprendió por la puerta al otro lado, no lo ayudó a bajar ahí. ¿Cómo no lo va a querer si su vida arriesgó por él? Pero claro que cuando él empezó a agarrar a otras, ¿cómo quería que le aguantara? A ver, dígame. Entonces hoy en día mucha gente, mucha mujer sufre el síndrome de Mical, que hay amargura, menosprecia a su esposo, y entonces el esposo dice: no, es que no me da mi lugar, no me honra. Pero la mujer dice: sí, momento, pero hay una causa. Tú no me honras a mí primero. Tú me despreciaste, tú me humillaste. Yo ya mejor, ya mira, tengo miedo a que me humilles otra vez, ya mejor, mira, pinto mi rayita de lejos. Por eso a veces, hermano, no se puede liberar a la esposa, porque tienes que saber perfectamente qué es lo que tiene la esposa, y la esposa tiene que estar consciente de lo que tiene. Si no, no va a pasar nada. ¿Cuántos dicen amén? Tiene que estar consciente. Mire, acá entre nos, pregúntele a una mujer que está a su lado. Dígale: ¿usted cree que usted necesita ser liberada de algo? Pregúntele. A lo mejor le dice, a lo mejor no. Pregúntele. Pregúntele. ¿Usted qué piensa? A ver, por ejemplo, usted, pastor, ¿cree que necesita ser librado de algo? Sí, pero lo dice así como... ¿sí? ¿Sabe una cosa? El día que nosotros creamos que no necesitamos ser libres de algo, cuidado, hermano. Cuidado. Hermano, si David, que era David, hermano, él venía de noche y le decía: Padre, líbrame. Diga conmigo: líbrame. Líbrame aún de mis pecados que me son ocultos. Líbrame de mis adversarios. Líbrame de los que se levantan contra mí. Y que usted y yo creamos que no necesitamos ser libres, pues solo que nos creamos más santos que David, hermano. ¿Me está entendiendo? Uno tiene necesidad de que lo libere. Cuando uno se da cuenta que en el hogar las cosas no van bien, hermano, es momento de verse al espejo. Cuando uno mira que las cosas no están saliendo bien, es cosa de verse al espejo de la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Es el momento que uno necesita para reflexionar. Por eso es, hermano, que cuando viene la liberación de la mujer, tiene que saber primeramente el que va a libertar qué es lo que tiene y cuál es el origen de lo que tiene. Sí, me doy a entender, hermano. Necesita primero mirar. ¿Por qué? Quiero que pongan atención. ¿Qué espíritu cree usted que tenía Rebeca? ¿Se acuerda cuando miramos el primer día que le estaba transmitiendo un espíritu a Jacob? ¿Qué espíritu le transmitió? De engañar a su papá,
usurpar un lugar que no le corresponde. ¿Sí se recuerda o no? ¿De qué habría que liberarla a ella? No, o sea, usted puede pensar y hacer una lista. No sé si me explico. Usted puede pensar y hacer un ejercicio mental y decir, ah, caray, no, pues ahí tendría que esta mujer, a ver, vamos a ver, esta mujer usurpación de autoridad, está usurpando la autoridad, está queriendo tomar el lugar de Dios, está queriendo decidir qué bendición le toca y qué bendición no le toca a los hijos, no sé si me entiende. Y tiene que empezar a analizar los puntos. Entonces, de la misma manera nosotros necesitamos analizar que lo primero que hay que hacer es llevar liberación al hogar. Lo primero que hace falta es en el hogar. Pero imagínese usted, hermano, que llegue con su